Sean ustedes bienvenidos a este cuarto foro organizado por el Centro de Virología de la Universidad San Martín de Porres. En este foro vamos a tratar sobre la viruela símica, un problema de salud pública que afecta a la población mundial, y en nuestro país esto se ha hecho mucho más con mayor incidencia en estos últimos meses. En esta ocasión hemos querido invitar a 3 expertos que conocen muy bien del tema, que nos van a poder ayudar a comprender cómo ha sucedido este brote mundial, en qué momento nos encontramos y qué podemos hacer. ¿Qué es la viruela símica? Conocida como la viruela del mono, es una zoonosis vírica, es decir, un virus que se origina en los animales y luego es transmitida a los humanos. Los animales que se consideran portadores de este virus son las ardillas, ratas, lirones y primates. Se detectó por primera vez en los seres humanos en 1970, en la República Democrática del Congo, en un niño de 9 años, y tras esto se conocieron más casos en 11 países del África. Este año se declaró oficialmente una epidemia mundial de la viruela símica, tras aparecer un rebrote del virus primero en Londres, Inglaterra y luego ampliando su espectro de contagio a lo largo de los demás países del orbe. En el Perú, según cifras del MINSA, hasta la actualidad se han registrado 3.000 casos de esta epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocer esta enfermedad? ¿Y cómo combatirla? Hoy responderemos a estas y otras interrogantes en Mitos y Realidades de la viruela símica. Quiero presentar en primer lugar a la doctora Rosa Terán, de la Dirección de VIH del Ministerio de Salud, una de las personas que está dirigiendo el control y el manejo de esta epidemia en nuestro país. También nos acompaña el doctor Aldo Luchetti, que es médico infectólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, quienes posiblemente tienen una de las mayores experiencias en el número de casos tratados en el país. Y nos acompaña también un experto en virología e inmunología y director del Centro de Virología de la Universidad San Martín de Porres, el doctor Arturo Pareja. Y para nosotros es fundamental desde la universidad tocar temas que le afectan a la población y que ustedes puedan comprender en qué momento nos encontramos y cómo esto es posible. Y para ello, y para comprender cómo sucedió este brote, yo quisiera preguntarle al doctor Arturo Pareja que nos haga un resumen desde principios de año qué sucedió con este brote mundial. Doctor Pareja, tenga usted nuestra bienvenida. Gracias, doctor Neira. Bueno, en realidad ahora en nuestro país nos estamos encontrando con esta nueva epidemia global, por decir mundial, a pesar que no hemos terminado todavía la de COVID-19 y ya estamos con otra que prácticamente preocupa la salud pública, no tanto por la mortalidad, sino por todas las otras variables que trae como consecuencia este tipo de infecciones y epidemias internacionales. La viruela símica, más conocida por toda la población como viruela del mono, prácticamente es una infección viral ya conocida desde hace muchas décadas. El primer caso humano fue en 1970 en el África, en el pequeñito, y de ahí comenzó a aparecer algunos brotes pequeños, pero circunscritos al continente africano, especialmente en África Central, en África Occidental. Obviamente solo preocupaba a la salud pública del continente africano, porque no se había expandido a otros sitios, pero con el paso de los años en este siglo, algunos casos fueron presentándose en los Estados Unidos, por ejemplo, hace algunos años, pero igualmente muy pequeños, fácilmente controlables.
Pero ya en mayo de este año, específicamente el 7 de mayo, el Reino Unido declara pues, que se ha presentado un caso, ¿no? de una persona que venía de Nigeria. Y bueno, y ahí empieza la historia, ¿no? De este problema que tenemos en la actualidad. Los casos fueron multiplicándose, ¿no? En el Reino Unido, comenzó a expandirse a otros países como España, como Portugal, en Europa, y esto hizo que más adelante la Organización Mundial de la Salud pues la declare como una emergencia sanitaria internacional. No la declara como una pandemia, pero es una epidemia internacional. En el caso del Perú, ya todos sabemos también cuando ingresa el primer caso a nuestro país, el MINSA hace la declaración y prácticamente en muy poco tiempo comenzamos a ver en nuestro país el aumento, ¿no? Digamos, apresurado de los casos. En la actualidad, hasta el día de ayer, ya debemos estar bordeando los 3.000 casos. Ya estamos muy cerca, si no es unos cuantos, deberíamos estar bordeando los 3.000, mientras que en el mundo hay alrededor de 75.000 casos, de los cuales Estados Unidos prácticamente tiene un tercio de los casos, ¿no? Entonces, es un nuevo problema que estamos afrontando, pero es un virus conocido. No es en el caso del SARS-CoV-2, que era un virus desconocido, nuevo, una progenie nueva, etcétera, una enfermedad nueva. Esta sí la conocemos. Esta empieza como una zoonosis, porque es una infección viral de animales y que pasó con el paso de los años al hombre. Entonces ahora nos enfrentamos a esto. Gracias, doctor. Doctor Luchetti, ustedes que han manejado unos casos importantes en el país, en agosto, digamos en junio, algunos expertos decían que para agosto se iban a llegar con 100.000, 150.000 casos mundiales. Por ahí alguien lanzó esas cifras y que esto se desbordaba. Exactamente, ¿cómo es que de haber estado varias décadas circunscrita a básicamente África, salvo algunos brotes en algunos países, pero este brote del 2022 sale de África en Europa? ¿Qué sucede? ¿Nos puede contar un poco cuál ha sido, digamos, ese mecanismo? ¿Por qué a partir de Europa se empiezan a ver casos en todo el mundo? Ahí un poco nos puede contar un poco ese detalle. Sí, muchas gracias por la invitación, Omar, y poder hablar de este tema, puesto que cuando nosotros vemos en los primeros días de la epidemia de viruela símica, vemos cómo se comienzan a presentar los casos a nivel nacional. Ahí en el Loaiza puedo decir que nosotros los 2 primeros meses tuvimos la casuística más elevada de casos comparativamente con, no solamente con el resto de hospitales del país, sino podría decir con toda Latinoamérica, ¿no? En algún momento decíamos que la casuística que teníamos nosotros era o sea, solamente el Loaiza era el 3er lugar a nivel mundial, o el 4º lugar a nivel mundial después de Brasil, lo cual nos llamó mucho a preocupación para ver cómo se comportaba la enfermedad. Y en esas primeras etapas nos dimos con la sorpresa que esta enfermedad se comportaba en un grupo focal, ¿no? Que era el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, se comportaba de una manera exponencial, se comenzaba a transmitir de una manera exponencial y dudábamos si esto era una enfermedad de transmisión sexual o no lo era. Cuando veíamos los reportes que venían de Europa, ¿no? Nos llamaban la atención porque también ellos hacían el mismo comentario, decían de que esto se está transmitiendo en grupos focales y se transmite con bastante rapidez. Entonces decíamos, ¿se comporta como una enfermedad de transmisión sexual o no? Era la pregunta, ¿no? Y esa era la duda, ¿no? Entonces, en esos momentos se dijo, no, porque no hay sexo penetrativo, ¿no? Sexo insertivo, pero sí hay contacto y hay contacto íntimo. Entonces, ¿hasta qué nivel el contacto íntimo va a ser el causante de este problema? Y justamente en los primeros casos que hemos visto, nos hemos ido dando cuenta cuál es el devenir, ¿no? De la transmisión a nivel de países, ¿no? Entonces hemos visto que sí, hay contacto, porque no hay sexo penetrativo, no es la forma de transmisión, básicamente, pero sí sabemos que hay un contacto íntimo, ¿no? Y entonces esto es la forma como yo podría interpretar que se ha ido diseminando, ¿no?
Sobre ese punto, doctora Terán, y para que nuestros televidentes puedan comprender, y que usted es experta en el área de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, pero digamos, como dice el doctor Luchetti, sin ser esta una enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo la población entiende ese contacto íntimo? A ver, si yo voy a la panadería, voy a la iglesia, voy a un supermercado, ¿me voy a contagiar? O sea, o el contacto íntimo, ¿qué significa en términos sencillos para la población? Gracias por la invitación también. Tal como han mencionado los doctores previamente, sí es importante, nosotros desde el ministerio nos importaba mucho que la población estuviera bien informada, ¿no? Nos importa hasta el momento realmente. Como siempre decimos, realmente si conocemos adecuadamente cuál es el mecanismo de transmisión, es que vamos a tener ese tip para que podamos entender cómo frenar esta transmisión, ¿no? Entonces, una de las premisas o algo que es principal para nosotros es conocer, por ejemplo, este tipo de contacto que menciona, ¿no? Porque ya se está viendo que, por ejemplo, el contacto directo simplemente, ¿no? Con un paciente que pudiera tener las lesiones, ¿no? Y que sea un contacto prolongado, cercano, piel con piel, roce, fricción, que puede suceder, tal como lo ha mencionado el doctor Luchetti, durante la relación sexual, ¿no? Este contacto podría ocasionar obviamente una transmisión del virus, ¿no? Con alguien que tenga la enfermedad. Entonces, principalmente eso. Otro de los puntos importantes es también que puede afectar a cualquier población realmente, ¿no? Tenemos, como bien menciona el doctor, algunos grupos focalizados en donde quizás esta transmisión se ve más exponencialmente en cuestión de número de casos, pero es importante que la población sepa que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Inclusive los niños, las gestantes, y por eso es que es importante sobre todo identificar cuál es el mecanismo de transmisión, el contacto directo piel con piel, roce, fricción, con una persona que pueda tener las lesiones de la viruela del mono, que son lesiones que son características. Sí. Ok, sobre el punto, a ver, si yo doy la mano a alguien que está infectado, pero no tiene lesiones, ¿me contagio? No está comprobado de que si sucediera esto con alguien que no tiene las lesiones visibles, puede haber transmisión. O sea, las lesiones son el punto de quiebre para que alguien pueda contagiarse en ese contacto. Correcto. A ese nivel de darse la mano, obviamente. Correcto. Y además también otro de los puntos importantes es el tiempo, ¿no? El tiempo también que nosotros estamos en contacto directo piel con piel, por ejemplo, ¿no? Con un paciente que sí pudiera tener las lesiones, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? La parte de las lesiones visibles que realmente pudieran estar en contacto con una piel sana de un paciente que no tenga el virus, y el tiempo, ¿no? Solamente por dar la mano, si estamos frente a un paciente que no tuviera las lesiones, entonces no podría haber transmisión. Okay. Doctor Pareja, el doctor Luchetti comentaba y decía que esto se circunscribió a una población, hombres que tienen sexo con hombres. En un momento se vio a nivel mundial, y la OMS también tardó, porque podía haber un afán de estigmatizar a una cierta población, pero sabemos que el mayor porcentaje de casos se ha dado ahí. Digamos, ¿a qué atribuye? ¿Es un problema de comportamiento, de conducta? ¿Hacia dónde? ¿Por qué esta población fue, digamos, la afectada, o sigue siendo la afectada, sabiendo, como dice la doctora Terán, que todos nos podemos contagiar? ¿Por qué no ha crecido en población infantil, en los heterosexuales? ¿A qué atribuye usted? No es que no haya crecido. Yo pienso que estamos pasando como el VIH en sus inicios. El VIH en sus inicios era el comportamiento, estaba focalizado en el grupo de homosexualidad, de homosexuales, pero de ahí la cara del VIH se tornó más heterosexual. Inclusive dejó de ser más masculina y comenzó también a ser más femenina. Pero le tomó un buen tiempo a ese cambio. En lo que respecta a la viruela del simio, la viruela del mono, por los reportes, está pasando algo similar, pero en mayor corto. Ya el porcentaje inicial de los primeros casos que se veía 95, 96, 97% en este grupo poblacional ya ha ido disminuyendo. De hecho, que tienen que ver las conductas, ¿no? De todas maneras hay las conductas. Estas conductas también se vio en algunos casos en el África. En el África, históricamente, los casos que han tenido no estaban solamente en esta población, sino también en población infantil. Entonces, por otro tipo de costumbres, la cultura
que ellos tienen versus la cultura europea o americana influye de cierta manera. Entonces ahí es donde las variables se han ido juntando y ese es el objetivo de las entidades de salud, ver localmente cuáles son sus variables, porque definitivamente nuestras conductas o nuestra cultura no va a ser igual a la cultura europea y ahí hay cambios. Eso es lo que nosotros tenemos que detectar a tiempo. Doctor Luchetti, sobre esas conductas que dice el doctor Pareja, ¿qué de particular tiene nuestro país en las investigaciones y revisiones que ustedes hacen, a diferencia, por ejemplo, de Europa, de América del Norte? ¿Hay conductas particulares que nos debería llamar la atención, que a la población en general deba decir, yo debo tener cuidado con esto? Cuando uno analiza lo que ha venido sucediendo en las primeras semanas, ¿no? Y a raíz de el trabajo que se estuvo haciendo, ¿no? Porque hay algo que destacar dentro del manejo de la estrategia de VIH, y es que la estrategia de VIH, enfermedades de transmisión sexual, tiene una amplia experiencia en el manejo de redes sexuales, ¿no? Con poblaciones de educadores de pares, ¿no? Educadores de pares quiere decir gente de la misma comunidad, ¿no? Que se involucra con el problema y educa a sus compañeros, amigos, personas con quien alterna, ¿no? Entonces, de esa manera, esa forma de trabajo es una forma muy destacada que ha tenido el ministerio, y esto no es reciente, esto tiene ya casi 30 años, ¿no? Porque es desde el comienzo de la epidemia de VIH en la que se trabajaba redes. Probablemente mucha población conocerá el famoso grupo Alaska que se desarrolló hace 30 años cuando comenzó la epidemia de VIH. Entonces, cuando nosotros vimos los casos, cómo se venían presentando en el hospital, decíamos, oye, acá el comportamiento es un comportamiento de redes sexuales, solamente que hace 30 años, cuando se trabajaba Alaska, y cuando trabajamos Alaska, no había celulares y no habían redes de conexión entre personas. En cambio, ahora, las redes sexuales no solamente son redes de palabra, ¿no? Y no son solamente encuentros en discotecas o en salas de baño o encuentros en plazas deportivas, sino ya hay encuentros vía celular, ¿no? Entonces eso aceleró, y es lo que dice el doctor Pareja, ¿no? Eso aceleró la transmisión dentro del grupo focal, ¿no? Y por otro lado, el tema del reciente conocimiento de la enfermedad nos hizo ver que todavía no estábamos claros en entender cómo era la dinámica de la transmisión en las poblaciones, ¿no? Entonces, con el paso de los días, hemos ido identificando que sí, hay necesidad de educar a las poblaciones, a las redes, a los grupos focales, volver a reactivar un Alaska, o volver a reactivar una actividad tipo Alaska, pero ya utilizando no solamente las redes sociales, sino también las redes inalámbricas, si la podemos decir así. Gracias, doctor. Realmente en esta primera parte es aleccionador lo que nos comentan nuestros expertos. Nosotros regresamos con aquello que dice, con las experiencias de control y tratar de responder si hay un control efectivo de la epidemia o todavía seguimos en crisis con la viruela símica. Ya regresamos. Bienvenidos otra vez. Estamos hablando sobre la viruela símica con nuestros 3 expertos invitados y comentábamos en el bloque anterior de que hay una sensación de que el número de contagios hoy en la sociedad ha ido disminuyendo, pero realmente esto es cierto. ¿Qué hemos hecho como país? Y acá mi pregunta para la doctora Terán. Efectivamente, ¿qué está sucediendo en este momento? Hay una sensación de la población que el número de contagios no sería el de hace unos meses, que ya no hay una crisis. ¿Realmente esto es cierto? ¿Qué hicimos como país, como MINSA, para que se traduzca esto efectivamente en un nivel, si es que esto es así, ¿no?
Sí, bueno, principalmente, como les decía, era importante para nosotros que tuviéramos una población informada, ¿no? Entonces, básicamente, la difusión en medios, el difundir justamente todo lo que es el mecanismo de transmisión, cómo que se transmite la enfermedad, a dónde pueden acudir a atenderse también, era importante para nosotros y sobre todo que la población tuviera información confiable, ¿no? A través de las redes sociales, del Ministerio de Salud. Entonces, eso era principal. Era una de las principales estrategias que teníamos y que tenemos. Y lo segundo es relacionado también con la parte de vigilancia, ¿no? El sistema de vigilancia, un sistema de vigilancia que esté reforzado, que sea capaz de, lógicamente, poder identificar y poder tener la notificación de los casos nuevos y de los casos que venían siendo seguidos también, no solamente en la parte de las casas, sino también a nivel hospitalario, ¿no? Y tercero, algo que creo que teníamos mucha experiencia también era justamente en el desarrollo y la implementación de las brigadas móviles urbanas, que es un equipo de salud que acude, que sale a las calles, ¿no? Y que aborda población clave en busca justamente de poder tamizar e identificar signos o síntomas de viruela símica, ¿no? De manera temprana, y que aprovecha además estas brigadas, estos equipos que tenemos a nivel nacional, más de 78 brigadas en 17 regiones del país. Entonces abordan a nuestra población y además de buscar signos o síntomas relacionados con viruela del mono, también hacen un tema de consejería a la población y además también tamizan para otras ITS, otras infecciones de transmisión sexual, como VIH, sífilis, hepatitis, ¿no? Entonces, y todo esto se hace fuera del establecimiento de salud, ¿no? Es justamente estas brigadas que salen a las calles y que pueden abordar a la población fuera, ¿no? Que no necesariamente llega al establecimiento de salud, y eso era algo que desde la dirección de VIH teníamos también mucha experiencia, justamente como lo que ha mencionado el doctor Luchetti, ¿no? Entonces, fue algo que se utilizó ahora, se está utilizando ahora. Estamos en casi 17 regiones del país, hemos abordado más de 21,000 personas a nivel nacional, y eso también permite no solamente realizar este tamizaje, esta identificación temprana de los signos o síntomas de la enfermedad, sino que también permite que nuestra población que no llega al servicio fijo, ¿no? Al establecimiento de salud, pueda también tamizarse para otras infecciones de transmisión sexual y recibir también información importante, ¿no? Relacionada con el tema fuera de un establecimiento, ¿no? Entonces eso también era importante. Doctor Pareja, digamos, ¿realmente esto se traduce en un control de la epidemia de viruela símica o es solo una sensación? Porque además, como usted lo comentaba previamente, dado que esto no genera una necesidad tan importante como la fue con la COVID-19 de camas, oxígeno, y esto no es así, no hay enfermedad, ¿realmente estamos logrando controlar? Pareciera que lo del MINSA es importante, con esa experiencia de las otras enfermedades de transmisión sexual han logrado, digamos, hacer un equipo sólido que permita este control. ¿Usted coincide con eso o todavía estamos en una crisis en términos de salud pública con la viruela símica? Bueno, en realidad mi opinión es que en tema de salud y también en tema de control, vigilancia, todavía no llegamos a un nivel o una capacidad de control total. De hecho, que no hay una estrategia 100% efectiva, pero la sensación es, y eso contrastado también con otros colegas investigadores, es que, como también la doctora Terán acaba de decirlo, la persona no va, ya no asiste a un centro de salud, ni siquiera al del nivel primario, porque la viruela del simio, primero, su tasa de mortalidad es casi nula, casi cero, casi, ¿no? Entonces, como no hay esa necesidad, si queremos hacer un paralelismo con la COVID-19, pues no acude. Y si no acude, no hay un reporte. Y si no hay un reporte, no hay una cifra. Entonces, si el día de hoy tenemos 2.917 o 37 casos reportados, esto puede ser mucho más, porque hay personas que también parte de nuestra cultura es que no nos estigmaticen con una enfermedad, y más aún con una enfermedad que trata la parte sexual inclusive. Entonces me alejo y, como no me va a pasar nada, me aíslo, no le cuento a nadie, y es un número, una cifra escondida. Entonces esto
digamos, empaña un poco lo verdadero. En realidad en nuestra sociedad es un poco complicado la labor que pueda realizarse en cuanto a vigilancia. Hacemos todo lo que nos acaba de explicar la doctora Terán, con toda la experiencia de varias décadas, y se hace todo lo que conocemos, pero de todas maneras no es suficiente. Entonces, ¿qué significa eso? En conclusión, que la población tiene que estar siempre en alerta, que la población tiene que estar siempre vigilante, que la población no debe bajar la guardia. Entonces, esto no ha terminado, es como la COVID-19, no es que termina la pandemia y adiós virus, el virus vino y se quedó. La viruela del simio otra vez reemerge y se queda. Es así. Entonces hay que estar vigilantes y no bajar la guardia. Doctor Luchetti, el doctor Pareja habla de datos, finalmente. Usted comentaba en el bloque anterior que en algún momento el Hospital Loaiza manejó la mayor cantidad de casos en las primeras semanas, tienen toda una casuística, pero ustedes han desarrollado una investigación, lo tienen en Preprinter. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué datos tenemos? ¿En qué momento nos encontramos en base a esa investigación que ustedes han realizado? El tema es sorprendente. Es sorprendente porque en los 2 primeros meses de este brote o esta epidemia, nosotros tuvimos una gran afluencia de casos. En el estudio que nosotros estamos, como bien decimos, hemos iniciado y que está en prepublicación, tenemos un total de 205 casos que hemos analizado en un primer momento. ¿Qué nos llama la atención? Nos llama la atención varios aspectos importantes. La totalidad son pacientes que han sido contactos sexuales. Ahora, dentro de los 21 días previos a que consulten, previo a la consulta, dentro de los 21 días previos, cerca del 80% reconoce haber tenido relaciones sexuales, pero no con parejas conocidas, sino sexo casual, ¿no? Y sexo casual lo hemos definido como sexo que yo busco a través de la internet, sexo que yo busco en las losas deportivas, en los saunas, en las salas en las discotecas, con personas que no conozco o con quien no alterno, y hay personas a las que yo no les pregunto sobre su condición ni siquiera de VIH, no le pregunto sobre su condición de si es que tiene alguna molestia, no hago una negociación o una búsqueda de lesiones. Entonces, porque miren, del grupo de las personas que reconocen haber tenido relaciones sexuales, menos del 8% tenía, se había fijado de si las personas tenían alguna lesión en el cuerpo, ¿no? Y más aún, existía otro detalle que nos llamó mucho la atención, era de que la búsqueda de ayuda de las personas es muy tardía, ¿no? A los 8 días de inicio de síntomas, las personas buscaban ayuda en el hospital. Al ver que la lesión que tenían, por muy pequeña que sea, no les resolvía, entonces ellos buscaban ayuda. La confusión de la población en esos momentos era de que las lesiones no eran las lesiones que uno ha visto en la televisión o ha visto en los medios, en que se presentaban casos de viruela y no viruela símica. Entonces, uno esperaba encontrar ese tipo de lesiones, entonces las personas, cuando se dan con la sorpresa de que tienen viruela símica, bueno, dicen, oye, esto no se parece a lo que yo he visto en la televisión o en los medios de comunicación, sino son lesiones diferentes. Entonces, en el análisis de las personas, nos damos cuenta de que las personas pueden tener lesiones de diversos tipos, que en medicina le decimos polimórficas, que son diversos tipos, ¿no? Entonces, y muchas veces se confundía con herpes, ¿no? Y cuando uno conoce la enfermedad de herpes, uno sabe que el herpes es focalizado. Pero en estos casos, las lesiones eran en varias partes del cuerpo, lo cual les preocupaba. Entonces, y por último, lo otro que teníamos en cuenta era de que muchas personas los que acudían al servicio eran personas con VIH, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos conocían y eran parte de los servicios de VIH, entonces saben dónde encontrar ayuda. Pero los no VIH no acudían, ¿no? ¿Y por qué no acudían? Probablemente porque tenían lesiones muy leves y no les daban mayor importancia. Y otra situación importante era de que, estando con síntomas y estando con lesiones, cuando uno les pregunta si han tenido sexo y luego relaciones sexuales posteriores,
un gran grupo reconoce haber tenido relaciones sexuales estando con síntomas generales o estando con lesiones. Reconocen haber tenido sexo, lo cual nos habla de un problema de educación en esa población. Entonces, finalmente, más o menos dentro del análisis que nosotros hemos hecho es la tasa de hospitalización. La tasa de hospitalización que nosotros hemos tenido era de 10%, ¿no? Y los casos más graves han sido las personas que han abandonado la terapia con VIH. Gracias a Dios son muy pocos los casos, pero son muy severos y que llaman a preocupación. Los datos que ustedes tienen coinciden con la hipótesis del doctor Pareja, que pues hay un tema ahí de comunicación y educación que hay que trabajar importantemente. Y creo que es clave, ¿no? Comunicamos en una primera etapa con esas imágenes que eran realmente dramáticas. Y la población esperaba que eso tenga, y lo que usted dice es cierto. Doctora Terán, y la relación con VIH es fuerte, es ahí. ¿Qué le podemos decir a la población con lo que ya sabemos? Ahora vamos a poner unas imágenes de que diferencien qué es viruela símica de la viruela para que la población aprenda a identificar y les pueda ser útil en estas imágenes que les pasamos, pero también es útil, digamos, un porcentaje muy alto de los que han contraído la viruela símica tienen VIH. ¿Cuál es esa relación? ¿Ustedes qué han visto en esto de acá? Sí, bueno, como les decía al inicio, es importante que sepamos que realmente esta enfermedad, ¿no? La viruela del mono le puede dar a cualquier población, ¿no? Entonces, inclusive a niños, gestantes, y por eso es que es importante para nosotros, como les decía, conocer el mecanismo de transmisión, que es básicamente este contacto directo piel con piel, ¿no? Con un paciente que tenga las lesiones. Ahora, con relación a nuestros pacientes con VIH, básicamente la recomendación es que ellos estén en tratamiento antirretroviral, que es el tratamiento que se proporciona a nivel nacional a todos los pacientes viviendo con VIH y que se da por el Ministerio de Salud y que también es un tratamiento gratuito, ¿no? Entonces, ellos pueden acceder, los pacientes, a este tratamiento y recibirlo de manera gratuita en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, esa es la principal recomendación, porque de esta manera ellos pueden estar adecuadamente controlados, ¿no? Y pueden disminuir, obviamente, el riesgo de complicaciones si es que adquirieran la viruela del mono, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal recomendación con relación a nuestros pacientes, ¿no? Y también es algo que forma parte de las intervenciones que hemos realizado, ¿no? Realmente nos interesaba que así como nuestra población esté informada, también tengamos personal de salud capacitado, ¿no? Y a nivel nacional hemos capacitado más de 5,000 personal de salud de diferentes establecimientos del Ministerio de Salud, incluso Fuerzas Armadas, con relación a viruela del mono. Hemos además también fortalecido el tema del diagnóstico, que era uno de los puntos importantes que necesitábamos para el tema de poder identificar los casos y confirmarlos, ¿no? Entonces, y poderles hacer el seguimiento. Entonces, también en esa parte del tema del diagnóstico, el Instituto Nacional de Salud ha diagnosticado, ha tamizado más de 5,000 muestras. Entonces, creo que todo forma parte de un paquete, ¿no? De poder, primero la parte de la información, de la consejería a la población y a, sobre todo, población que pueda tener alguna comorbilidad, como por ejemplo nuestros pacientes viviendo con VIH, siempre hacer las recomendaciones de que continúen su medicación, se continúen controlándose, puedan acceder también al establecimiento de salud, que continúen con tratamiento, con sus chequeos y demás, ¿no? Todo lo que les ofrece el paquete de atención integral al paciente viviendo con VIH desde el Ministerio de Salud, ¿no? Y por otro lado, también el tema del diagnóstico rápido, las intervenciones también, que creo que han formado parte importante en todo este brote a nivel nacional, y que esperamos lógicamente con el apoyo de todos seguir pues manteniéndolas, porque creo que sí es importante poder tener varios espacios en donde podamos comunicar a diferente población, ¿no? Con relación al tema. Igualmente, si es que hemos tenido algunos casos, por ejemplo, de nuevos diagnósticos, también no sepan que pueden estar vinculados a un establecimiento de salud y de esta manera recibir también el paquete de atención integral, ¿no? Gracias, doctora Terán. Como ven, no hemos superado la crisis, todavía está presente, y cuanto manejo responsable tengamos cada uno acerca de este brote, esto se podrá manejar, y sabemos que el Ministerio está trabajando en ello. Así que volveremos con aquellas estrategias que vienen a futuro.
Estamos en este tercer bloque de la viruela símica, hablando con nuestros expertos, y quisiéramos, para ir resumiendo, preguntarles a los tres cómo la población puede identificar rápidamente los signos y síntomas de un posible contagio. Doctor Lucchetti, ustedes que han tenido los casos, ¿cómo podemos ver? Ahora vamos a ver unas imágenes de cómo puede ser una vesícula, pero ¿qué otros síntomas, en resumen, nos pueden alertar a alguien que podría tener un posible contagio? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la enfermedad, ¿no?, se inicia con síntomas muy generales, muy comunes, como pueden ser malestar general, fiebre, ¿no?, y la aparición de lesiones muy pequeñitas, ¿no?, en cualquier parte del cuerpo. Usualmente, estas lesiones pueden aparecer alrededor de los genitales o incluso, ¿no?, pueden aparecer en el cuero cabelludo, en la cara, que son las visibles, en las manos, ¿no? Y un buen grupo de población tiene lesiones alrededor de la zona del ano, del recto, entonces, y ahí no son identificables. Entonces, la persona, si tiene síntomas generales y aparición de lesiones, cualquiera que sea, por mínima que sea, debería acudir a buscar ayuda. La idea es esa, la idea es buscar ayuda. Como les dije, 8 días es lo que demora la persona entre que presenta un síntoma y busca ayuda. Y lo otro, ¿no?, que tiene que hacer la persona es saber si ha tenido dentro de los últimos 21 días contactos sexuales de riesgo, ¿no? Y eso lo pueden saber muy claramente las personas que tienen sexo casual. Vamos a tratar de que ustedes evidencien con estas imágenes del estudio del doctor Lucchetti para que ustedes puedan conocer a detalle y tengan estas diferencias. Pero hay algo más, doctor Pareja, ¿cómo hacemos el diagnóstico en esto, en la viruela símica? ¿Cómo funciona el diagnóstico y qué determina, qué debo hacer yo como población cuando tengo algún síntoma? Acudo a un centro, pero ¿qué diagnóstico es mandatorio en esto? En cuanto al diagnóstico, de hecho, confirmar si todo el cortejo sintomatológico más el examen físico de las lesiones van a ser identificados y confirmados por una prueba auxiliar de laboratorio. De hecho, que al principio las pruebas siempre han estado regidas en pruebas moleculares, como el PCR, ¿no es cierto? Me voy a hacer mi prueba molecular PCR y comenzaba a demorar muchos días. Ahora pues es de un día para otro. Pero también nosotros debemos tener en cuenta que como así hemos avanzado en conocer un poco más esto es internacional, ya tenemos también la opción, si queremos ir hacia la parte del nivel de atención primaria, que es el primero que va a ver esta lesión, va a revisar a la persona que acude al centro, tener también pruebas rápidas. Ya en el mercado existen las pruebas rápidas antigénicas para la viruela del simio. Entonces también nuestro centro, gobierno, debe ya recurrir a estas pruebas, ¿no? De hecho, que no estamos diciendo no a las pruebas moleculares, sino cuando quiero tamizar una población. Doctor, qué bueno que lo precises sobre pruebas rápidas, pero son las de antígeno, porque acá en el Perú con COVID tenemos toda una historia con pruebas rápidas. Pero digamos, el CIP, el Centro de Investigación en Virología de la San Martín, ¿tiene capacidad para hacer diagnóstico de esta y otras enfermedades virológicas? Bueno, por supuesto, porque es un centro que solamente se dedica a infecciones virales. Entonces, nosotros contamos en la actualidad con 3 laboratorios solo de virus: virología patológica, inmunología viral y biología molecular para virus, ¿no? Solamente se dedican a eso. Hay un 4º laboratorio que ya es muy especializado en cultivo celular, pero nosotros ahí tenemos montado las pruebas de PCR, están llegando las pruebas antigénicas. También hay, doctor Neira, las pruebas de anticuerpos, ¿no? Pero eso creo que ya lo veremos post vacuna. Pero ahora sí, con estas pruebas de antígeno tenemos la capacidad de poder hacer tamizajes en la población, que eso es lo que se requiere, ¿no? Rapidez para agenciar una respuesta de manera inmediata y con ello controlar no solamente a la persona que acude, sino inmediatamente a todos los posibles contactos. Magnífico. Sobre eso, usted acaba de tocar un punto importante. Hace unos días acaba de anunciar el MINSA la llegada de la vacuna. Doctora Terán, ¿qué tan importante va a ser la vacuna para el control de este brote de viruela símica? Sí, realmente va a ser importante que
reciban la vacuna justamente la población vulnerable, ¿no? Y que está expuesta a mayor complicación, ¿no? De la enfermedad. Entonces es por eso también la idea es que esta vacuna la reciba justamente este grupo de población, ¿no? Entonces aprovecho para comentarles de que no es una estrategia de vacunación masiva. Eso sí es importante que lo sepamos, que no es como lo que pasó en COVID o lo que viene pasando en COVID, en donde sí hay una estrategia de vacunación masiva, sino que más bien aquí en viruela del mono lo que estamos un poco dirigiendo la estrategia de vacunación es básicamente a esta población de riesgo, ¿no? Vulnerable y que pueda tener complicaciones en base a la enfermedad en el caso de que la adquiriera, ¿no? Entonces es realmente una estrategia más focalizada. Y bueno, obviamente que esperamos que esta población la pueda recibir, ¿no? Doctor Lucchetti, ¿cómo la población puede identificar y saber si es vulnerable o no? O sea, ¿qué factor determina para yo ser elegible sin que me llegue un mensaje de texto, un WhatsApp, que en un mundo futuro posiblemente funcione, pero hoy, a ver, yo estoy en la calle y me entero que hay la vacuna de la viruela símica y la pregunta es, ¿cómo sé que yo debo recibir la vacuna? Estamos viendo que tiene primero un patrón focalizado. Estamos hablando de la población de hombres que tienen sexo con hombres, estamos hablando de la población, la población que vive con VIH. Entonces, si nosotros hablamos de estas poblaciones, entonces estas poblaciones son las que son particularmente vulnerables, más aún si sabemos que estas son poblaciones que si tienen un alto recambio de pareja, ¿no? Y tienen sexo casual. Por ejemplo, personas que buscan sexo por internet, personas que acuden a centros, a grupos sociales y tienen sexo con personas desconocidas, son personas que están particularmente en riesgo, ¿no? Personas con VIH, ¿no? Y más aún, como dijo la doctora Terán hace un tiempo, personas que han abandonado el tratamiento con VIH son las que más nos preocupan, ¿no? Y que requieren iniciar no solamente un tratamiento con VIH, sino también ser vacunadas, porque estamos viendo que estas son las personas que presentan los casos más graves. Es importante desmitificar, ¿no, doctor? Y así como usted lo dice en blanco y negro, que es una población ahora bastante circunscrita, identificable, que pueda entender ir a un centro de salud. Entendemos que esto se va a poner a mucha disposición y a partir de ahí, doctora, ¿dónde es que están disponibles las vacunas? Existe un programa, usted tiene todo un sistema de comunicación, que vamos a ponerlo ahora también en línea, para que la población sepa. Sí, bueno, con relación a la enfermedad en general, ¿no? Pueden comunicarse a la línea 113 para tener información con relación a la viruela del mono. En el caso de que tuvieran alguna duda, alguna observación, tuvieran alguna consulta y quizás no puedan acceder al establecimiento de salud o quisieran saber, ¿no?, a qué establecimiento de salud se pueden dirigir, la población puede llamar a la línea 113 y ahí es que puede recibir esta información, ¿no? Y justamente a raíz de esto es que nace también esta iniciativa por parte del ministerio y la coordinación con la comunidad, ¿no?, de poder elaborar estas estrategias de comunicación en las discotecas, saunas, ¿no?, a donde nos hemos dirigido también y ya también se sienten involucrados, ¿no?, con las estrategias comunicacionales y es por eso que se han elaborado una serie de materiales, sobre todo para poder dejar en estas discotecas, saunas a donde nos hemos dirigido, para que la población también que acude a estos establecimientos pueda también estar informada, ¿no? Y bueno, con relación a la vacuna específicamente va a estar disponible en algunos establecimientos del Ministerio de Salud que van a estar debidamente especificados en la normativa que ha salido sobre vacunación para viruela símica y estos van a ser los ERITS, las UAMs, ¿no?, y algunos establecimientos de salud donde se brinda tratamiento antirretroviral, ¿no?, para los pacientes viviendo con VIH. Entonces, básicamente va a ser en estos centros donde hoy hay atención, digamos, primaria para los pacientes con VIH. Sí. Porque básicamente eso es el público. Inicialmente, ¿no? Inicialmente esto viene luego
una secuencia posterior, ¿no? Pero inicialmente va a ser así. Bueno, el propósito de USMP TV es informar, es un canal de ciencia para que la población acceda a información de calidad, de primera mano, y a partir de ahí tome sus decisiones. Y la salud pública se trata de eso, de informar, de tener datos, de generar conocimiento. Y en ese marco, doctor, sabemos que en los próximos días, precisamente en una presentación el día 4 de noviembre en el Congreso de la República se van a presentar 2 libros. Uno es particularmente sobre la viruela símica. ¿Nos puede comentar un poco en qué va a consistir este libro y cuánto va a ser el aporte a la salud pública? Bueno, este libro, que igual es de participación de los investigadores del Centro de Virología, es muy similar, digamos, en la intención. Cuando en mayo del 2020 nosotros publicamos la primera edición del libro de COVID-19, ¿no? en plena confinamiento, ¿no? Y justo este 4 de noviembre vamos a presentar la segunda edición del libro de COVID-19, que ha crecido, ahora es mucho más voluminoso con todo el conocimiento que tenemos, toda la condensación, y estamos partiendo con una primera edición de la viruela símica. Este libro es escrito en conjunto con la doctora Silvia Pesá, ¿no? Exministra de Salud, y otros investigadores de nuestro centro de virología, y esperamos que cumpla el objetivo de que el colega, el personal de salud, los médicos, los investigadores tengan ya compilado un inicio de conocimiento, porque esto día a día comienza a incrementarse, pero tenemos que, de todo lo que está aislado, unificarlo, vertir experiencia local, no solamente internacional, sino local, y que sirva pues de una herramienta de conocimiento para la difusión en todo el personal, no solo de salud, sino también de la comunidad. Creo que hemos aprendido con la COVID-19 que la falta de información nos llevó a tomar algunas decisiones, digamos, cuestionables en muchos aspectos, doctor Luchetti. Con la información que tenemos hoy en día, es difícil, los de ciencia no solemos tener una varita o una bola mágica, pero digamos solemos ensayar hipótesis, ¿no? Con base a la data y la epidemiología que se maneja. ¿Podemos hablar que próximamente de un control adecuado de la viruela símica y poder avanzar en otros temas de agenda salud, o todavía esto, así como el 2020 con la COVID no sabíamos qué pasaba, tomará todavía un 2023? Yo considero que para el manejo de la viruela símica tenemos algunas herramientas que nos pueden ser útiles. Una de ellas es el explotar las redes sexuales, la educación en redes sexuales a la población. Actualmente tenemos la facilidad, ¿no? La facilidad de los medios de comunicación social. Sabemos que la internet ahora puede ser un gran aliado para poder hacer búsqueda y reporte de casos, ¿no? Hay que recoger experiencias exitosas en el trabajo que se ha tenido en el trabajo de VIH. Éramos un país que estábamos a la vanguardia de lo que venía a ser la búsqueda de casos de VIH, ¿no? Éramos ejemplos en Latinoamérica. Hay que retomar esos liderazgos, que son liderazgos muy buenos y que lo manejó muy bien el ministerio en una época, y que ahora hay que repotenciarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los promotores de pares. Yo considero, he trabajado mucho con promotores de pares, cerca de 10 o 15 años trabajamos con promotores educadores de pares, y era un aliado muy fuerte, y yo creo que en ese sentido debemos de potenciar el trabajo con ellos, y no solamente población, estamos hablando de población de hombres que tienen sexo con hombres, sino promotores educadores de pares a todo nivel, ¿no? En trabajadoras sexuales, en jóvenes. El problema en jóvenes es importante. Hay que educar, ¿no? Como dicen, la mejor arma de la salud pública es la educación y una clara comunicación. Eso es básico. En televisión el tiempo es oro, se nos va acabando. Doctora Terán, quisiera decirle algo en unos pocos segundos a la población que le está viendo. Decirles de que las líneas del Ministerio de Salud están abiertas para si ustedes quieren realizar alguna consulta llamando al 113, opción 6. Además que pueden acercarse a cualquier establecimiento del Ministerio de Salud también en el caso de que presenten signos o síntomas o lesiones compatibles con viruela del mono,
con la finalidad de que puedan ser evaluados por un personal de salud también. Y si es que se encontraran también con nuestras brigadas móviles urbanas que se encuentran en diferentes puntos de la capital y de las regiones a nivel nacional, y quisieran recibir también información o ser tamizados no solamente para viruela del mono, sino para VIH, ITS o hepatitis, pueden también recibir esta atención en cualquier lugar en donde se encuentren, ¿no? Y además tenemos alguna información que está circulando también por redes sociales, que la vamos a dejar acá en el link, para que ustedes, si quieren informarse más, también puedan linkearlo y puedan entrar ahí. Nuestras redes también están abiertas a todo público. Nos interesa mucho de, como han mencionado todos, estemos informados en base a fuentes confiables para evitar esta desinformación que quizás se dio anteriormente, y sobre todo porque la población debe conocer realmente no solamente lo que hace el Ministerio de Salud, sino los diferentes hospitales y centros que atienden a pacientes a nivel nacional. Muchas gracias a nuestros 3 expertos. El tiempo nos quedó corto. Desde el Centro de Virología y de USMP TV, lo que pretendemos es eso: informar a la población con ciencia, conocimiento, y a partir de ahí ustedes puedan tomar las mejores decisiones de su salud. Nos veremos pronto en otro próximo programa. Muchas gracias.